Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o de Last Airbender. Guardaespaldas de Azula. Capítulo 65. Asesinatos y Mía. Hablando. Pensando. Big barra espíritu hablando. Big barra pensamiento espiritual. Ubicación. Konoha. Azula se sentó en el mostrador de la cocina. A pesar de que no lo estaba intentando, siguió mirando a Naruto, que estaba escribiendo en ese momento. Habían pasado 2 días desde que regresaron a Konoha. Desde entonces, no les habían encomendado ninguna misión y Naruto se había mantenido para sí mismo, incluso del resto de su equipo. Simplemente se sentó en la casa. Al principio cosía su ropa, no recordaba que los cortes en la ropa estuvieran allí cuando regresaron y cuando finalmente se atrevió a preguntar de dónde venían, todo lo que dijo fue hice sparring, y luego escribir. En esos 2 días, cada vez que intentaba hablar con él, sus respuestas eran breves, como si no quisiera hablar con ella. Por un lado, estaba un poco molesta por eso. Pero, por otro lado, ella realmente no sabía qué hacer. Desde que lo conoció, Naruto siempre fue el optimista y alegre que siempre tuvo un muy buen sentido del humor, tanto sarcasmo como inexpresivo. Pero desde que regresaron a los países elementales, parecía que esa persona estaba desapareciendo lentamente y no le gustaba. Decidiendo dar pasos, se levantó de su silla en el mostrador y caminó hacia el sofá donde Naruto estaba sentado. Naruto, tenemos que hablar. Ella le dijo, sentándose a su lado. Deja el bolígrafo. No dejó el bolígrafo, solo detuvo sus movimientos. ¿De qué quieres hablar? Le preguntó a ella. Tú y tu actitud actual, respondió ella. Tiene que parar. Esta vez, dejó el bolígrafo. ¿Y qué hay de malo en mi actitud? Le preguntó, su tono tranquilo y sus ojos enfocados en ella. Para empezar, necesitas salir de esta casa. Has estado aquí desde que regresamos de Kumo. Ella le dijo, su confianza superó su vacilación. Incluso te negaste a jugar un juego de Paisho con Sokka cuando vino ayer. Entonces, le preguntó a ella. Sonaba como una pregunta inocente, pero también sabía que era una pregunta cargada. Un paso en falso aquí y sería excluida. Nunca has rechazado un juego de Paisho. Es una de las formas en que ustedes dos mantienen ese ridículo punto. A pesar de lo que dijo, quería que volviera el punto. Desde que se fueron de Kumo, ni una sola vez tuvo la frase eso es un punto para ti. Sido pronunciado. Él la miró molesto. No es ridículo en absoluto. Y ahí está. Pensó triunfalmente mientras el Naruto que conocía y amaba se mostraba brevemente. Si no es ridículo, ¿por qué rechazaste el juego? La mirada molesta fue reemplazada por una de melancolía. Yo, simplemente no tenía ganas de jugar un juego, eso es todo. Le dijo en voz baja mientras giraba la cabeza y miraba la pared frente a él. Ella se acercó y tomó su mano entre las suyas. Sorprendido por el contacto, la miró. Naruto, sé que piensas que es tu culpa que Bee muriera, al igual que siempre has pensado que todos los hombres que murieron a tu lado o bajo tu mando fueron tu culpa. Pero tienes que superarlo. Hizo una mueca ante esas palabras. Lo había intentado, Kami sabe que lo ha intentado. Pero nunca pareció funcionar. Siempre estuvieron allí, Gao, Jin, All Glee e incluso Killer Bee ahora. No creo que pueda, especialmente después de anoche. Le dijo a Azula. ¿Qué pasó? Preguntó ella, preocupada. ¿Fue una pesadilla? Dio una risa seca. ¿Sabes? Casi desearía que así fuera. No, Shifune hizo una visita. Me dijo que los Akatsuki estaban sellando a la Chibi en ese momento. Y como ya sabía cómo me estoy castigando por ello, decidió ser amable y no mostrarme el proceso en un sueño. Su mano se había cerrado inconscientemente en un puño. Hay días en los que solo quiero darle un puñetazo. Azula no respondió nada. Ella solo lo abrazó. Estaba sorprendido por el movimiento, pero no se quejó. De hecho, se lo devolvió, disfrutando del consuelo y la calidez de su abrazo. Se alegró por ello. No se abrazaron lo suficiente, algo sobre lo que probablemente deberían hacer algo. ¿Sentirse mejor? Le preguntó Azula. Un poco, sí. Respondió honestamente. Gracias, Azula. Él le sonrió mientras ella se retiraba del abrazo. Se alegró de ver esa sonrisa, porque siempre lograba hacer que su corazón se detuviera. Aunque todavía quiero golpear a Shifu. Ella no pudo evitar reírse de eso. Vamos. Vamos a dar un paseo afuera. Necesitas aire fresco después de estar aquí 2 días. Ella le dijo. Él asintió con la cabeza. Ambos se levantaron del sofá y salieron por la puerta, cerrándola y bloqueándola detrás de ellos. Bajaron los escalones y salieron a la calle.
La tormenta que había azotado la aldea se había ido. En su lugar había un soleado cielo azul con grandes nubes esponjosas. La gente se dedicaba a sus asuntos en las calles. Los adultos pasaban por sus propios asuntos. Los niños corrían por las calles, con la intención de divertirse de alguna manera. Y las familias se dirigieron a lugares para hacer picnics, para los que era el día perfecto. Nadie realmente prestó atención al Fire Paragon ni a su novia. Si lo hicieron, los ignoraron o les dieron un breve asentimiento de cabeza. Naruto lo prefirió así. Más que eso, probablemente empezaría a discutir con esa voz de nuevo. No te concentres en eso. Se dijo a sí mismo. Disfrutar del día. Y también fue un día tan agradable. Demonios, estuvo tentado de hacer un shikamaru y simplemente mirar las nubes. Probablemente sería muy relajante. La pregunta era cuál era un buen lugar para mirar cómodamente hacia arriba. ¿Qué piensas? Preguntó Asula, mirándolo. Me preguntaba dónde sería un buen lugar para descansar y relajarse. Le dijo, decidiendo omitir la parte sobre la observación de las nubes, sin saber si ella se reiría de la mera perspectiva de ello. Cuando escuchó esto, no pudo evitar mirarlo. Has vivido en este pueblo más tiempo que yo. Seguramente sabrías dónde estaría un buen lugar. Dijo con una ceja levantada, la voz casi goteando sarcasmo. Oye, esto no es la Nación del Fuego. Las cosas no son iguales todos los años. Replicó, sintiéndose un poco a la defensiva. Echó un vistazo rápido a los edificios circundantes. Bueno, eso ciertamente explica el aspecto de mosaico que parece tener. Ella comentó. Ella no estaba mintiendo. Todos y cada uno de los edificios tenían piezas sueltas junto con cables que iban por todas partes. Cuando escuchó eso, sonrió. No te metas con el mosaico, Asula. Tú y yo sabemos que es parte del encanto que tiene el pueblo. Buen punto. Ella concedió. No estaba equivocado. Todo el asunto del mosaico le dio al pueblo una especie de encanto improvisado. Al igual que cuando lo vio por primera vez, parecía que el lugar se estaba ampliando y mejorando. A diferencia de la capital de la Nación del Fuego o Ba Sing Se, esos lugares parecían no haber cambiado en la última década, y mucho menos en el siglo pasado. Aún así, deberías tener al menos alguna idea de a dónde ir. Le dijo a la rubia, volviendo a enfatizar su punto. Bien, creo que conozco un lugar. Entonces, por supuesto, vayamos allí. Ella se apartó del camino, aparentemente para dejar que él tomara la iniciativa. Gracias, lo haré. Pasó junto a ella y calle abajo. Y no mires mi trasero. Le dijo sin mirar a su alrededor. Demasiado tarde, respondió con una sonrisa, sus ojos inmediatamente mirando hacia el culo. La rubia gimió levemente, pero no dijo nada. Una vez que terminó de admirarlo, lo alcanzó. Juntos, se abrieron paso por las calles y la gente. Finalmente, pasaron de las calles y la gente caminando a un lado de ellos para caminar en silencio hacia una suave pendiente verde de una colina. Aquí estamos. Anunció Naruto mientras se detenía y se acostaba en la colina. Asula se acostó a su lado. Fue a la vez pacífico y cómodo. Mientras yacía en el suelo, no pudo evitar mirar hacia las nubes. ¿Es algo para mirar, eh? Le preguntó la rubia, notando dónde estaba su mirada. Ella asintió con la cabeza. No puedo creer que nunca antes los había mirado. Teniendo en cuenta quién era tu padre y cómo te criaron, no te culpo. Dijo encogiéndose de hombros. Probablemente pensaste que estaban allí para hacerte saber que podría llover. Ella asintió con la cabeza de acuerdo con lo que dijo. Tienes razón. Se centró en una nube en particular. ¿Sabes? Esa nube casi parece un barco de la Nación del Fuego. Comentó, señalando dicha nube. ¿De verdad? Preguntó Naruto mientras lo miraba. ¿Ves que parte de ella se parece a la popa con las chimeneas justo enfrente? Señaló las partes de las que estaba hablando. Oh, sí, tienes razón. Ahora lo veo. Miró a otro. Ja, ese se parece a Appa en vuelo. Ella pudo ver por qué dijo eso. De hecho, la nube se parecía al bisonte del cielo en pleno vuelo, con la cola a punto de bajarse. Ese se parece a FN Jin. Señaló otra nube. Lo miró y no pudo verlo exactamente. ¿Estás seguro? Preguntó mientras sacaba un cigarrillo y un encendedor. Por supuesto que estoy seguro. ¿No puedes ver cómo está enrollado? Se preguntó brevemente cómo estaría el dragón de su hermano. Pensando que había estado celosa, Zuko se había ofrecido a ayudarla a buscar un dragón propio. Ella le dijo que no necesitaba un dragón, tenía a Naruto. Se rió entre dientes y dijo que entendía. No, realmente no. Admitió, encendiendo el cigarrillo y dando una calada.
Simplemente me parece una nube. Bueno, ¿qué hay de ese? Preguntó, señalando una nube diferente. ¿Puedes ver algo en esa nube? ¿Estás bromeando? Ese es fácil. Dijo con una sonrisa. Es Ann cuando está a punto de hacer algo estúpido. Compartieron una risa ante eso. De hecho, la nube se parecía al avatar cuando estaba a punto de hacer algo tonto y no había nadie cerca para detenerlo. ¿Sabes? Tengo que agradecerle a Shikamaru por esto. Comentó después de que la risa se detuvo. Ella lo miró. ¿Por qué es eso? Él es el que siempre quiere mirar las nubes. Ahora puedo ver por qué lo hace. Es pacífico. Dio una calada lenta al cigarrillo. Así que uno de los 11 de Konoha, gente con la que no quieres tener nada que ver, te dio algo que te gusta tanto, ¿estás dispuesto a agradecerle? Dijo con una pequeña sonrisa de triunfo. Parecía que todas sus quejas estaban dando sus frutos. Frunció el ceño ligeramente, como si estuviera comprobando 2 veces lo que había dicho. Algo como eso. Dijo brevemente, a pesar de que se alegraba en silencio de que ella no se riera. No vayamos allí ahora mismo. Disfrutemos de la paz. La rodeó con el brazo y la atrajo un poco más hacia su costado. Ella no se quejó ni se resistió. De hecho, le dio la bienvenida. Realmente deberíamos tener más momentos como este. Ella comentó mientras se inclinaba a su lado. Estuvo medio tentada de cerrar los ojos y quedarse dormida. Sí, deberíamos. La rubia estuvo de acuerdo, también luchando contra la necesidad de quedarse dormida. Sus ojos estaban comenzando a caer cuando un ruido los abrió de golpe. ¿Escuchas eso, Asula? Le preguntó a ella. Sí lo hago. Ella respondió, habiendo mantenido también los ojos abiertos. Suena como alguien gritando. Ella notó que el ruido se acercaba y se hacía más fuerte. No cualquiera. Se sentó y miró de dónde venía el ruido. Eso suena a Sokka gritando. Y como si las palabras del rubio convocaran al hombre mismo, Sokka salió de un arbusto al pie de la colina, corriendo como si su vida dependiera de ello. Y teniendo en cuenta que después de un momento, Nila atravesó el mismo arbusto y fue tras él, probablemente lo fue. ¡Ayuda! Gritó el miembro de la tribu mientras corría para alejarse del Shirsu. Oye, Sokka. Gritó Asula mientras se sentaba y lo veía correr. ¿Pasándola bien? Parece que estoy pasando un buen tiempo. Le gritó antes de aullar y agacharse para evitar la lengua de Nila. Intenta girar bruscamente. Naruto le gritó, sonando como si estuviera tratando de ayudar. Podría ayudar un poco. No realiza operaciones bancarias bien. Bueno. Hizo lo sugerido y giró bruscamente cuesta abajo. Sin embargo, justo cuando pensaba que estaba a salvo corriendo por otro arbusto, de repente tropezó. Todos los demás escucharon un grito de sorpresa y el sonido de Sokka cayendo al agua. Probablemente debería haber mencionado el hecho de que había un arroyo allí. Reflexionó el rubio mientras tomaba otra calada de su cigarrillo mientras Asula intentaba no reír, y fallaba. No creo que necesites perseguirlo más, tu sanosa excusa para el pelaje. Le gritó a Nila. El Shirsu giró la cabeza hacia donde venía la voz de Naruto y grunó. No, Nila, no puedes perseguirlo. June le dijo Shirsu cuando salió del primer arbusto, aquel Aizuki justo detrás de ella. El Shirsu aparentemente gruñó de frustración por no haber podido atacar a su objetivo favorito. Oh, silencio, te traeré un buen trozo de carne más tarde. Dijo el cazarrecompensas, haciendo que Nila pareciera que se animaba de la emoción. Aquela simplemente bostezó antes de acostarse en el suelo. Al escuchar un movimiento que venía de más allá del arbusto por donde desapareció Sokka, todos vieron al Tribesman en cuestión, completamente empapado, caminando de regreso a través de él. Eres un maldito gilipollas, Naruto. Le dijo al rubio, señalándolo con un dedo acusador. ¿Sabías que había un arroyo allí, no? Por supuesto que sí, pero no veo por qué estás enojado. Naruto respondió con una falsa mirada de confusión en su rostro. ¿Te alejó de él, no? No te veo corriendo por tu vida lejos de él. Eso es porque llené mi cuota de ser perseguido por Shirsu enojados durante el mes. Dijo con una sonrisa, haciendo una broma. Eso es un punto para ti. June comentó. Entró directamente en ese. Asula se dijo a sí misma. Pero todavía era lo suficientemente fuerte como para que su novio la oyera, lo que le hizo sonreír rápidamente. ¿Y dónde estabas cuando necesitaba ayuda? Sokka le dijo a Akela. El lobo volvió a bostezar y apoyó la cabeza sobre sus patas delanteras, cerrando los ojos. Traidor, murmuró el Tribesman mientras el agua goteaba de él. Si mal no recuerdo, Sokka, tú eres quien dijo que querías entrenar contra mí solo. June comentó desde donde estaba al lado de Nila. Sí, tú y tú solos, replicó.
Eso significa no tener que mandarme tu Shirsu cuando estaba a punto de ganar. En su opinión, fue muy innecesario. Oye, tenemos que usar todas y cada una de las herramientas a nuestra disposición cuando estamos en una pelea, ¿verdad? Dijo el cazarrecompensas con una sonrisa victoriosa. No me cites a FS Sensei, June. Sufrí bajo sus enseñanzas antes que tú. Él respondió. A pesar de que estaba agradecido por el entrenamiento que Jiraiya le había dado, el entrenamiento infernal todavía lo hacía estremecerse. No te preocupes por eso, Sokka. Dijo Naruto, llamando la atención de los paragones del aire y del agua. Ella es la que tiene que pelear con él más tarde. Puedes divertirte viendo cómo la golpea contra el suelo. Los dos hombres compartieron sonrisas salvajes mientras June tuvo que reprimir una mirada de horror. Hacer sparring con Jiraiya nunca fue divertido para la persona que estaba haciendo sparring, pero inmensamente entretenido para la audiencia. Pero antes de que pudieran continuar, el hombre mismo apareció ante ellos. Ahí están todos. Dijo el sapo sabio cuando apareció a la vista en la cima de la colina. Estaba a punto de ir a cazarlos a todos. Miró a Sokka. ¿Qué pasó? Entrenamiento, respondió brevemente el miembro de la tribu, sin dar más detalles. Bueno, sécate rápido. Tsunade nos necesita. ¿Tenemos una misión? Le preguntó Suki. No. Necesitamos verificar el hecho de que no somos asesinos. Ubicación. Oficina de Hokage. Anoche, 3 personas fueron asesinadas. Tsunade les dijo mientras estaban parados frente a su escritorio. Fueron encontrados muertos en su lugar de residencia. La policía todavía está mirando el lugar, pero me han dicho que sus muertes ocurrieron alrededor de la medianoche. ¿Y cómo nos conciernen sus muertes? June le preguntó. No miró al cazarrecompensas. En cambio, volvió su mirada hacia Naruto. Las personas que han muerto son Koharu Utatane, Omura Mitokado y Dan Shimura. El aire en la habitación se quedó en silencio cuando todos los ojos se volvieron hacia la rubia. Yo no los maté. Dijo en voz baja. Quería decir algo un poco ácido, pero esa pequeña parte del cerebro le dijo que no lo hiciera y accedió sabiamente. ¿Dónde estabas alrededor de la medianoche? Ella le preguntó, siendo el Hokage en lugar de Tsunade. En mi casa, con Asula, respondió. Es verdad. Asula estuvo de acuerdo. Estuvieron dormidos en los brazos del otro durante toda la noche. Podrías haber hecho que alguien más lo hiciera por ti. Señaló el Hokage, mirando al resto de sus compañeros de equipo. June se burló cuando escuchó eso. Estuve tirando bebidas con los guardias de la puerta principal en un bar hasta la madrugada. Ella dijo. Eran un montón de pesos ligeros. ¿Qué hay de ustedes dos? Preguntó el líder de la aldea, mirando a Sokka y Suki. Cuando se les preguntó, brotaron sonrojos casi idénticos. Bueno, estábamos despiertos a esa hora. Sokka dijo nerviosamente. Haciendo que... Si es posible, sus rubores se volvieron más rojos. Jiraiya se rió de eso. ¿No puedes saberlo por el rubor en sus caras, Tsunade? Le preguntó a su compañero de equipo con una sonrisa en su rostro. Estaban haciendo el tango de dormitorio. Si la cara de Sokka y Suki había estado roja antes, ahora se estaban iluminando como faros. Bastante justo, concedió después de mirar sus caras. ¿Somos los únicos interrogados? Le preguntó Asula. No, su grupo es solo uno de los pocos con los que he hablado personalmente. Está despedido. Su atención volvió a los papeles de su escritorio. El equipo captó la indirecta y salió de la oficina y del edificio. Bueno, eso fue al azar. Comentó Sokka, tratando de superar la vergüenza de que él y Suki fueran descubiertos, aunque el resto del equipo ya lo sabía. June negó con la cabeza. El asesinato casi nunca es aleatorio. Ella dijo en respuesta. De ahí proviene la mayoría de sus grandes recompensas. Es problemático, pero tienes razón. La voz de Shikamaru estuvo de acuerdo con ella. Todos se volvieron hacia la dirección de donde provenía la voz y la persona en cuestión junto con su equipo caminando hacia ellos. ¿Ella también los entrevistó a ustedes? Les preguntó Suki. Asintieron con la cabeza ante sus palabras. Éramos uno de los primeros. Choji respondió. Pero desde que habló con nosotros, hemos sentido curiosidad por todo esto. Shikamaru puso los ojos en blanco ante eso. ¿Quieres decir que Ino es curiosa y solo nos está arrastrando? Le dijo a su amigo. Mientras Choji sonreía ante eso, Ino frunció el ceño. Seguro que es mejor que holgazanear en tu casa todo el día, jugar al shogi o mirar las nubes. Ella le dijo a Shikamaru. Cuando escucharon esa última parte, tanto Naruto como Asula compartieron una mirada y una sonrisa rápida. ¿Por qué están sonriendo ustedes dos al respecto?
demandó Ino, notando la sonrisa. Nada, dijeron al unísono perfecto. Eso, por supuesto, lo hizo aún más sospechoso. Dijo, sin creerlo. De todos modos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Preguntó al resto de las personas allí, decidiendo volver al tema principal. ¿De qué estás hablando? June preguntó de nuevo. No hay nada que hacer al respecto. Simplemente seguimos con nuestro día. Oh, vamos, June. ¿No estás en lo más mínimo interesado en lo que está pasando ahora? ¿Habrá dinero para mí al final? ¿Por qué habría? Es una investigación de asesinato. Dijo Shikamaru, uniéndose a la conversación nuevamente. Ese es exactamente mi punto, le dijo June y, por extensión, a sus compañeros de equipo. Si no hay dinero para mí, no es asunto mío. Explicó encogiéndose de hombros. ¿Quién diablos te enseñó esa actitud? Ino le preguntó. Sonaba como si no pudiera creerlo, a pesar de que se lo dijo prácticamente directamente a la cara. Mi papá mientras viajábamos por los países. Ella respondió simplemente y, si alguien realmente escuchaba, podían escuchar algo de orgullo en su voz. Me enseñó muchas cosas. Estoy seguro de que lo hizo. Dijo la mujer Yamanaka, casi para sí misma. ¿También te enseñó a ser una perra completamente egoísta? Debe haber sido un bastardo total y absoluto para enseñarte algo así. Oh, Kami, ayúdanos. Naruto gimió en silencio cuando las palabras fueron dichas y resonaron a su alrededor. ¿Por qué Ino tiene que decir eso? Inmediatamente se interpuso entre ella y el ahora furioso cazarrecompensas. June, sabes que ella realmente no lo dice en serio. No tiene idea de cómo era tu papá. Él le dijo, tratando de asegurarse de que las cosas no empeoraran, las peleas silenciosas eran una cosa. Las peleas públicas eran otra y mucho más problemática. June tenía una mirada de furia en su rostro cuando escuchó esas palabras que Ino había dicho. Ella también tenía su látigo listo para usar. Entonces tal vez debería aprender a cuidar su boca. No habló mal de su padre, ¿verdad? Mila, que empezó a gruñir cuando de alguna manera sintió, o olió, la furia de su amante, pareció sisear de acuerdo. No conoces a mi papá. Ino le dijo. Y tú nunca conociste el mío. El cazarrecompensas le espetó a la rubia, levantando su látigo como si estuviera a punto de usarlo. Me enseñó cómo sobrevivir en este mundo. Me enseñó cómo nunca mostrar debilidad a nadie, cuándo ser despiadado, cuándo ser sereno y mucho más. Ino, discúlpate. Shikamaru ordenó a su compañero de equipo, su mirada perdiendo la expresión perezosa que tenía. ¿Qué? ¿Por qué tengo que disculparme? Preguntó, realmente sorprendida por lo que dijo su compañera de equipo. Ella pensó que él se habría puesto de su lado en esto. Tú eres quien insultó a su padre. Ahora discúlpate con ella. Le dijo, su rostro severo e inflexible. Choji decidió mantenerse al margen ocupándose de otra bolsa de bocadillos. Parecía que quería protestar por lo que el heredero del clan Nara le había dicho que hiciera, pero no podía sostener su mirada. Está bien, está bien. Se volvió para mirar a June. Lo siento por insultar a tu papá. Dijo con un tono de disculpa. Nadie estaba seguro de si lo decía en serio o no, pero estaban contentos de que no hubiera ocurrido una posible pelea. Bueno. June bajó el látigo y comenzó a enrollarlo nuevamente. Procura no insultarlo de nuevo. De lo contrario, no dejaré que Naruto me detenga a mí o a Nila. El rubio en cuestión soltó un profundo suspiro que inconscientemente había estado conteniendo. Mirando a Shikamaru, le dio al shinobi de Konoha un breve gesto de agradecimiento. ¿Sabes? También podríamos ayudar a la policía de cualquier forma que podamos. Sokka dijo en voz alta, llamando la atención del grupo. Estoy un poco interesado en cómo harían las cosas en una investigación. Sin mencionar el hecho de que quieres echar un vistazo a las cosas que tienen y ver si puedes reinventarlas en tu tiempo libre. Asula comentó. Todo el equipo Paragon sabía que Sokka era el tipo de ideas e inventor tanto de su equipo como del equipo Avatar. Si había algo que le interesara, haría todo lo posible para intentar averiguar cómo funciona. Allí está. Admitió, luciendo sin vergüenza y sin arrepentimiento. Tanto Suki como Akela pusieron los ojos en blanco cuando escucharon eso. Sin embargo, el guerrero Kyoshi no pudo evitar sonreír también. «Qué problemático», murmuró Shikamaru para sí mismo. Vamos, entonces, es mejor que vayamos allí. La policía acepta con gusto cualquier ayuda, siempre que los ayudantes hagan lo que se les dice. ¿Cómo sabes eso? Le preguntó Naruto. Habría pensado que la perezosa Nara haría cualquier cosa para evitar algo así, alegando que sería tanto una lata como un dolor. Él se encogió de hombros.
Pasé un turno allí con Sasuke después de que te escapaste, dijo con indiferencia. ¿Pensaste que se unió por el gusto de hacerlo? Cuando no obtuvo respuesta, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Vamos, es mejor que lo hagamos. Resultó que no fueron los únicos que decidieron ayudar. Tanto el equipo Kurenai como el equipo Gui, menos sus respectivos sensei, decidieron ayudar también. Agradecido por la ayuda, ya que la policía aún intentaba recuperarse de la pérdida de la mayoría de sus integrantes, el jefe de la fuerza los separó y envió un equipo para ayudar con las investigaciones. El equipo Gui fue enviado a ayudar en la escena del asesinato de Koharu, el equipo Kurenai fue enviado al asesinato de Omura y el equipo Asuma fue enviado al asesinato de Danzo. Pensé que habría más sangre. Ino comentó mientras miraba la escena del crimen. Hace 3 años, podría haber vomitado por cualquier cantidad de sangre proveniente de una persona muerta. Ahora, estaba orgullosa de estar insensible al respecto, pero todavía se sentía un poco mareada si era una gran cantidad. Debe haber sido asesinado por sorpresa. Sugirió Tsuji mientras miraba también. Dance había sido asesinado en lo que parecía ser un pequeño estudio en su casa. Como la policía ya había documentado cómo se encontró el cuerpo y cómo lo habían retirado, los 3 estaban ayudando con el embolsado y etiquetado. Chicos, estamos aquí para ayudar a empacar artículos de interés, no para mirar dónde estaba el cuerpo. Shikamaru les dijo mientras examinaba una estantería cercana, ignorando el chorro de sangre en el escritorio detrás de él. Volver al trabajo. Iban. Ino le dijo, desviando su atención de la sangre hacia un gabinete que estaba cerca de la puerta. Choji se agachó y examinó el escritorio, ignorando la sangre en su superficie. Como la policía ya había examinado la habitación, debían ver si se habían perdido algo, después de pasar por las advertencias obligatorias y los recordatorios que la policía dio a los shinobis voluntarios. Entonces, Naruto parece estar bien. La mujer Yamanaka notó mientras abría el armario con las manos enguantadas. ¿De verdad vamos a hablar de eso aquí? Tsuji le preguntó, mirándola. Realmente no parecía el lugar para hablar sobre ese tema. ¿Dónde más podríamos hablar de eso sin la posibilidad de que él o su equipo se enteren? En ninguna parte, dijo Shikamaru mientras trazaba los libros en el estante con el dedo. Nunca volveremos a tocar ese tema. No nos ha traído más que dolores de cabeza y problemas. Oh, vamos. Dijo con un poco de quejido en la voz. Déjalo, Ino. Ha dejado muy claro que no quiere tener nada que ver con nosotros. Pero parece que últimamente se está volviendo loco con nosotros. Ella protestó. ¿No lo has visto cuando está cerca de Lord Jiraiya? Cuando el rubio regresó por primera vez, trató al sapo sabio como al resto de ellos, como si ni siquiera quisiera estar cerca de él. Hoy en día, los dos intercambiaron púas e insultos. Pero lo dijeron con una sonrisa, una mueca o una mueca en sus rostros. Bueno, Lord Jiraiya fue con ellos cuando se fueron la primera vez. Tsuji señaló. Tal vez simplemente se acostumbraron el uno al otro mientras él estaba en los Países Bajos. Y si pueden llevarse bien ahora, ¿por qué no puede intentar hacer lo mismo por nosotros? Ella preguntó. Porque la diferencia es que Lord Jiraiya parece aceptar el hecho de que Naruto no se quedará mientras que algunos de nosotros no. Shikamaru respondió a su pregunta, volviendo la cabeza para mirar a su compañero de equipo. ¿Qué quieres decir con algunos de nosotros? Demandó Ino, mirándolo directamente y sosteniendo su mirada, su tono a la vez indignado y sorprendido. ¿Has dejado de traer a Naruto de regreso? Mujer problemática, murmuró, rompiendo el contacto visual con ella y volviéndose hacia el estante de libros. Pero aún podía sentir su mirada tratando de perforar la parte posterior de su cráneo. Sí, he dejado de intentar traerlo de vuelta. Esta es su casa, Shikamaru. Él pertenece a nosotros. Dijo, su voz se elevó una octava mientras hablaba. Y miren a dónde nos ha llevado esa actitud. Dejándonos llevar por la nariz en Basingse y luego ser capturados como un par de aficionados, fallando en una misión muy importante en el proceso. Técnicamente, eso no es cierto. Tsuji señaló, levantándose para mirar a sus dos compañeros de equipo. Aang derrotó al Señor del Fuego y puso fin a la guerra, con la ayuda de Naruto podría agregar. ¿Sabes a lo que me refiero, Choji? No estábamos allí para ayudar a Aang a terminar la guerra. Por lo tanto, fallamos en nuestra misión. Y luego él nos hizo elegir irnos. Si eso no es una pista para dejarlo en paz, sería demasiado problemático para averiguar qué sería. Volvió a centrar su atención en los libros. No quería continuar más esta conversación. Pero sabía que Ino no lo dejaría pasar. Pero aún así regresó. La mujer Yamanaka dijo en protesta. Si quisiera que lo dejáramos en paz, ¿por qué volvería?
Y no, Lord Jiraiya lo trajo de regreso la primera vez por la fuerza. Ahora está de regreso para ayudar a cuidar de la Akatsuki. Choji le dijo. Una vez que se solucione, él y su equipo probablemente se irán más rápido de lo que podemos parpadear. No me digas que te has rendido también, Choji. Ella le dijo con una mirada acusadora. Ayudar con la investigación parecía ser lo último en lo que pensaba, a pesar de que fue idea suya en primer lugar. En este punto, es bastante inútil pensar que se quedará. Tal vez intente ser amigable después de que se vaya, pero es una pequeña esperanza. Miró a su compañero de equipo directamente a los ojos. Pero la pregunta que tengo es ¿por qué te importa tanto tenerlo de vuelta, y no? Ella guardó silencio por un momento antes de hablar de nuevo. Es para Sakura. Ella confesó. Quería ser un buen amigo y ayudar a recuperar a su antiguo compañero de equipo. Pero ¿y si Sakura también se ha rendido? Le preguntó el heredero del clan Akimichi. Le costaba creer que su amiga se rindiera tan fácilmente. Ella no lo haría. Tanto ella como Sasuke querían a Naruto de regreso. No se rendirían tan fácilmente. Dijo Shikamaru, principalmente para sí mismo. Fue suficiente para llamar la atención de sus compañeros. ¿Qué pasa? Choji le preguntó a su compañero de equipo, mirándolo. Ino también lo miró con la mirada. Puede que no sea nada, pero hay un libro en el estante que es un poco extraño. Es un libro de texto de la academia. ¿Por qué un shinobi experimentado como Danzo tendría algo como esto en su estantería? Preguntó en voz alta. Extendiendo la mano, tomó el libro y lo sacó de su lugar en el estante. Tan pronto como el papel salió de la madera, una sección de la pared detrás del escritorio desapareció. Qué problemático, un genjutsu pasivo y sensible al peso. Dijo el perezoso shinobi en voz alta mientras miraban el ahora obvio pasillo. Por eso tenía el libro. Choji no respondió nada. En cambio, se acercó a la puerta del estudio y asomó la cabeza. Encontramos algo. Anunció a miembros cercanos de la policía. Ubicación. Cuartel General de la Policía. Mientras que los 3 equipos de Konoha habían sido enviados a las escenas del crimen, el equipo Paragon se había quedado en el cuartel general de la policía. Mientras Asuna y Sokka estaban pasando el mejor momento de sus vidas al recibir un seminario informal sobre cómo funcionaba todo por parte de un veterano de la fuerza, al que se unió una curiosa Suki, Naruto y June ayudaban de cualquier manera que pudieran, que estaba compuesta principalmente por de conseguir algo para alguien. Mientras ayudaban a poner la información de los 3 asesinatos en un tablero, 2 miembros de la fuerza que estaban en el caso lo miraron. Entonces, fueron asesinados uno tras otro, siendo Lord Omura el primero y Lord Dance el último. Dijo el hombre de los 2, mirando los tiempos de la muerte. Lo que significa que el asesino tenía pareja o era muy rápido, ¿verdad, Eiko? Le preguntó a su compañera de equipo, una mujer Iga. ¿Olvidaste que podría haber usado clones, Genji? Ella le dijo. Si el asesino pudo, podría haber usado clones para matarlos. Ella miró la espalda de Naruto mientras decía esas palabras. Pero no habrían ocurrido las muertes simultáneamente si eso fuera cierto. Genji respondió, ignorando hacia dónde miraban sus ojos. Eso dependería de si la primera muerte fue causada por un clon o no. Naruto intervino mientras pegaba una foto en el tablero. Si el clon hubiera iniciado la matanza, podría haberse disipado y avisar a los demás. Si hubiera sido el original, tendría que haber hecho un clon y luego disiparlo para que los otros clones lo supieran. Parece que sabes mucho sobre cómo usar clones. Eiko notó, todavía tratando de sujetarlo al tablero con sus ojos. Dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia ella. Si crees que los maté, estás equivocado. Le dijo a ella con simple facilidad. Habiendo dicho su relleno, se volvió hacia el tablero. Hasta donde sabemos, eres el único que tiene un motivo. Dijo con un tono acusatorio en su voz. Y es solo el primer día de la investigación que yo sepa. Él respondió, sin molestarse en volverse y enfrentarla. Trate de no adelantarse. Le habría gruñido a la rubia, si su compañero la interrumpiera. Tiene razón, Eiko. Todavía no tenemos todos los datos. Así que esperemos hasta que lo tengamos antes de empezar a lanzar acusaciones por aquí. Le dijo a ella. Se levantó de donde estaba apoyada contra el escritorio. Voy a tomar una copa. Ella le dijo. Lanzó una mirada a la espalda de Naruto antes de alejarse. Si el lugar no hubiera estado lleno, lo más probable es que sus pasos hubieran llenado la habitación. Entonces, ¿cuál es su problema? June preguntó a Genji. Ella no estaba ciega. Había visto las miradas de Eiko así como algunas de las otras que habían estado lanzando a la espalda de Naruto. Pero por ahora, solo quería saber sobre Eiko.
Ella está un poco enamorada de Sasuke. Respondió descuidadamente junto con un encogimiento de hombros. Cuando escuchó eso, Naruto tuvo que reprimir el estremecimiento que sintió. Pero no pudo reprimir el estremecimiento. Ella es al menos 10 años mayor que él. Comentó sin volverse. Señor Pot, realmente no debería llamar negro al señor Kettle. El zorro le dijo con un sarcasmo muy seco. La ironía en lo que dijo el rubio fue demasiado para ser ignorada incluso si lo hubiera intentado. ¿Estaba hablando contigo? Preguntó con un poco de irritación. ¿Lo estás ahora? Francamente, me estaba preocupando. Desde lo que pasó hace 2 días, su Jinchuriki no le había dicho una palabra. Pero ahora, lo estaba, por lo que la Big se alegraba. Eso no la detiene. Genji le dijo. Demonios, la mitad de las mujeres aquí siguen desnudándolo con los ojos cuando está aquí. A veces es un poco divertido. Esta vez, la rubia no pudo aguantar y se estremeció para que todos la vieran. ¿Cómo terminó aquí de todos modos? June preguntó, mientras ella y el policía ignoraban el escalofrío que venía de la rubia. Pensé que los shinobi siempre estaban fuera de la aldea haciendo misiones y todo eso. Él sonrió ante eso. Bueno, algunos de nosotros preferimos un ritmo más lento. Pero en cuanto a Sasuke, esa ya es una vieja historia. No lo he escuchado. A decir verdad, era un poco tonta para una buena historia. Esa fue la mitad de la razón por la que fue a las tabernas y posadas, la otra mitad era obvia. Es una cazarrecompensas. ¿A dónde más iría en busca de información sobre los objetivos? Él rió. Buen punto. De todos modos, fue hace 3 años. Sasuke se había ausentado de las filas de los shinobi para recibir terapia. Pero aparte de eso, realmente no tenía nada que hacer. Entonces, aburrirse algún día, decidió venir aquí. Pero mientras entraba por la puerta principal, se encontró con 3 trabajos desagradables, 3 chunin de la unidad de homicidios. Nunca estuvimos seguros de si sabían quién era o no, pero cuando dijo ellos estaba allí para ver si podía ayudar de todos modos, le dijeron que tenían el trabajo perfecto para él. ¿Qué era? June lo presionó. Lo llevaron a la sala de almacenamiento de archivos y le dijeron que ordenara toda la habitación. Lo último que le dijeron fue que no podía salir hasta que terminara. Para cuando se molestaron en contarle a alguien sobre él, había sido 3 días después. Cuando el capitán y algunos otros corrieron hacia abajo para liberarlo, esperaban encontrar a un Uchiha hambriento, sediento y enojado. Lo que encontraron en cambio fue que Sasuke, sin darse cuenta de que habían pasado 3 días porque pensó que estaba tomando siestas breves, no solo había ordenado la sala de archivos, sino que también había rediseñado por completo el sistema de archivo, haciéndolo mejor organizado. También había descubierto al revisar algunos de los archivos de casos abiertos que los 3 chunin que lo envió allí había sido sobornado para alterar las pruebas. ¿Cómo resultó eso? Nadie lloró cuando el capitán los despidió a los 3 y le recomendó al Hokage que los despojara de su estatus de shinobi. Después de eso, el capitán permitió que Sasuke se ofreciera como voluntario con la policía durante su permiso. Algunos de sus amigos incluso se ofreció como voluntario como él, pero él fue el único que se mantuvo firme. Cuando regresó a las filas y fue ascendido a Chunin, le preguntó al capitán si podía unirse a la fuerza policial. El capitán estuvo de acuerdo y lo contrató en medio tiempo. ¿Qué significa eso? Preguntó Naruto, uniéndose a la conversación. Le había sorprendido el hecho de que Sasuke de todas las personas se hubiera tomado una licencia. Tenía que el Uchiha habría salido de la cama del hospital tan pronto como pudo y habría regresado al campo. Ahora no entendía lo que significaba medio tiempo cuando se trataba de Sasuke y la policía. El capitán sabía que Sasuke todavía querría salir de la aldea en misiones para el Hokage, así como probablemente buscarte a ti. Dijo, mirando a la rubia a los ojos. Entonces, permitió que Sasuke se uniera de tal manera que aún podría ser parte de la fuerza de policía y también ir a misiones, por lo tanto, contratarlo como medio tiempo. Antes de que nadie pudiera decir algo más, Eiko regresó a toda prisa, sin bebida en la mano. Genji, vamos. Ella le gritó al pasar. Tenemos algo nuevo. ¿Qué está pasando? Preguntó mientras corría para atraparla. June y Naruto, al no haber descubierto nada que hacer, fueron tras ellos. El equipo de la casa de Lord Anso descubrió un pasadizo que conducía a las profundidades subterráneas. No conozco todos los detalles, pero es posible que acabemos de descubrir quién era nuestro asesino. Eso lo hizo apurarse, lo que a su vez, hizo que Naruto y June se apresuraran. Llegaron a una habitación que tenía una pantalla colgada de la pared opuesta a la puerta.
Para sorpresa de la rubia y del cazarrecompensas, sus compañeros de equipo también estaban allí. ¿Qué está pasando? Preguntó Sokka mientras entraban. Alguien en la casa de Lord Danzo descubrió imágenes de video. Eiko les dijo. Aparentemente, estaba paranoico y había instalado el último modal de cámaras de seguridad en toda su casa y en el pueblo. Hemos obtenido las últimas grabaciones y también encontramos la del lugar donde lo mataron. ¿Cómo va eso, Ayao? Le preguntó al hombre que estaba jugando con una cámara cercana. Entendido, declaró, presionando un botón de la cámara. Que alguien cierre la puerta y las persianas. El equipo Paragon lo hizo sin dudarlo, ahora interesado en lo que la cámara podría mostrarles. Tan pronto como la habitación se oscureció, la cámara se encendió e iluminó la pantalla. Mostraba el estudio de Dancy, a juzgar por lo oscuro que estaba, debía haber sido de noche afuera, como ya lo sabían. Vieron cómo Danzo salía del pasillo y se sentaba en el escritorio. No buscó nada. Simplemente se sentó allí como si estuviera esperando algo. Pronto se hizo evidente por qué estaba esperando. Otra persona salió del pasillo a los pocos minutos de Danzo. Se detuvo detrás de la silla en la que estaba sentado Danzo, escondido lo suficientemente bien en las sombras que no podían verlo. Vamos, enséñanos tu cara. Genji murmuró mientras mantenía sus ojos fijos en la pantalla. No tuvieron que esperar mucho para que sucediera algo. Con un movimiento de muñeca, quienquiera que estuviera detrás de Dan sacó un kunai. Con un solo golpe, cortó la garganta de Dance, dejando que la sangre saliera de la herida. Cuando su cabeza cayó sobre el escritorio, su asesino salió de las sombras y miró directamente a la cámara. Kami, es miembro de Ambu. Ayao maldijo mientras todos miraban al asesino. Estaba vestido como un miembro de Ambu. Tenía el equipo necesario junto con el tatuaje en su hombro. Lo único que lo habría hecho destacarse de otros miembros de Ambu fue su máscara, que se parecía un poco a una comadreja. El asesino miró a la cámara durante aproximadamente un minuto. Luego se dio la vuelta y regresó al pasillo. Antes de entrar, creó un clon. Mientras caminaba por el pasillo, el clon tomó un libro del escritorio y lo puso en una abertura en el estante, haciendo que el pasillo desapareciera, antes de disolverse. El video continuó durante otros 2 minutos antes de terminar, mostrando solo el cadáver con la sangre saliendo del cuello. ¿Por qué diablos estaba un Ambu asesinando a un consejero del Hokage? Exigió Eiko mientras la pantalla se quedaba en blanco. ¿Quizás quien lo hizo estaba bajo órdenes? Sugirió Genji. ¿Pero de quién? El Hokage no sabía nada sobre las muertes hasta que le informamos y ella es la única que comanda el Ambu. Ella reprimió un gemido de frustración. Va a ser difícil intentar averiguar quién es esa persona ahora. No, no lo hará. El veterano que estaba mostrando a Sokka y los demás cómo funcionaba todo dijo con un tono grave en la voz. ¿Qué quieres decir, Kazuhiko? Le preguntó a Yao. Pensé que la identidad de un Ambu era conocida solo por el Hokage y sus asesores. Lo son. Pero cada vez que se elige un Ambu, el Hokage envía un perfil con toda la información que necesitamos saber sobre él, incluida la máscara que usan. Y cada máscara de un Ambu es única. Esa máscara pertenecía a alguien que traicionó al pueblo de tal manera, el Sandaime Hokage no tuvo más remedio que revelarnos su identidad tanto a nosotros como a las filas normales en caso de que alguna vez lo encontráramos usando esa máscara. Les explico. ¿A quién pertenecía esa máscara, entonces? Preguntó Sokka. Pareció respirar profundamente antes de responder a esa pregunta. Pertenecía a Itachi Uchiha. Toda la habitación se quedó en silencio mientras esas palabras pasaban por sus cabezas y las procesaban. Era algo que querían pensar que escuchaban mal, pero sabían que no. Kazuhiko, ¿estás diciendo que Itachi Uchiha regresó a la aldea y mató a 3 personas? Eiko le preguntó a la veterana, un repentino nerviosismo llenó su voz. Él asintió. Sí lo soy. Oh, fóllame. Dijo Genji. Era un sentimiento que todos en la sala compartían en silencio, la mayoría de los miembros del equipo Paragon recordaban cómo el hombre en cuestión luchó en Kousan. Aquellos que no lo hicieron se habían completado. Tenemos que informar a Lady Tsunade sobre esto. Si Itachi todavía está en la aldea, ya podríamos estar en peligro. Tanto Eiko como Ayao estuvieron de acuerdo con lo que dijo. Mientras los 3 parecían estar a punto de moverse, Naruto miraba la pantalla con el ceño fruncido. Algo está mal aquí. Dijo, sobre todo para sí mismo. Pero todavía era lo suficientemente fuerte para que los demás lo escucharan. ¿Qué quieres decir con eso, Naruto? Le preguntó Asula. Ha pasado mucho tiempo desde la masacre del clan Uchiha y hasta ahora, la única vez que Itachi había regresado a la aldea fue cuando pensó que yo todavía estaba allí.
Podría haber matado a Danzo y a los demás si hubiera podido. Entonces, ¿por qué? ¿Esperó 3 años más antes de hacerlo finalmente? Preguntó, sin esperar una buena respuesta. Bueno, ¿por qué crees que lo hizo? Ayao le preguntó, ignorando la mirada penetrante de Eiko que de alguna manera le decía que se callara. No creo que Itachi haría algo como esto. Dijo la rubia con convicción. Realmente no significa nada para él. Así que, a menos que estos asesinatos sean de alguna manera una distracción, yo no se interrumpió cuando se dio cuenta de lo que eso significaba, sus ojos se abrieron ante la idea. ¿No sabes qué? Le preguntó Sokka. Todos se habían inclinado inconscientemente hacia él cuando dejó de hablar, queriendo escuchar lo que tenía que decir. Eiko, dijiste que Danzo tenía cámaras instaladas en todo el pueblo. ¿Eso incluye el distrito de Uchiha, el hospital y el edificio Konoha 11? Le preguntó a ella. Sí, lo hace. Como dije, el hombre estaba paranoico. Ella respondió encogiéndose de hombros. Y tenemos todas las imágenes más recientes de estas cámaras, ¿verdad? Ella asintió. Se volvió para mirar a Ayao. ¿Tenemos las imágenes del distrito de Uchiha? Lo hacemos, pero solo muestra la entrada principal. Respondió Ayao. ¿A dónde vas con esto? ¿Podrías encontrarlo y jugarlo, por favor? El policía hizo lo que le pidieron, encontró el metraje correcto y lo puso en la cámara. Una vez más, proyectó un rayo de luz sobre la pantalla. Mostraba la entrada del distrito de Uchiha. Nada cambió durante los primeros minutos, pero luego el mismo Anbu que había matado a Dance entró por la entrada, apenas 10 minutos después de la hora de la muerte de Dance. Siguieron mirando con la respiración contenida y cuando vieron al Anbu de nuevo, Naruto soltó el suyo. «Hijo de puta», maldijo el rubio. Lo sabía. Nadie dijo nada más, pero todos sabían lo que quería decir. El Anbu había salido por la entrada y se había acercado a la cámara, dejando que lo viera bien. Luego se dio la vuelta, permitiendo que la cámara viera lo que se había colgado del hombro mientras se alejaba. Era su hermano pequeño, Sasuke. Fin.